Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y no te olvides de activar la campana, que subo videos muy seguidos y la campanita te va a ayudar a avisarte y notificarte de cuando voy subiendo esos videos. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que serían los ruidos cardíacos. Vamos a conocer cuáles son los ruidos normales y patológicos y cuáles son las alteraciones que podemos encontrar. Arriba te voy a dejar un enlace para que puedas acceder, digamos, a un video donde están todos los audios de algunos ruidos que podemos encontrar durante la auscultación cardíaca. Habitualmente cuando nosotros realizamos una evaluación de la zona precordial vamos a hablar, digamos, de una zona localizada virtualmente por delante de lo que sería la región cardíaca, como pueden ver en la imagen. A su vez también vamos a basar la auscultación en diferentes regiones, como pueden observar en la pantalla, en el foco apexiano o mitral, habitualmente localizado en lo que sería el cuarto espacio intercostal, aunque esto puede tener variaciones en relación a las características del individuo. Podemos encontrar también lo que sería un foco tricuspidio, un poco por debajo de lo que sería el cuarto espacio intercostal, un foco aórtico en el segundo espacio intercostal, tomando como referencia el ángulo de Lewis, que nos estaría marcando lo que sería la segunda costilla y por debajo de la misma el segundo espacio intercostal. Del lado derecho encontraremos entonces el foco aórtico, del lado izquierdo el foco pulmonar y encontraríamos también un foco aórtico accesorio, con lo que sería también una región en el cuarto espacio intercostal conocida como el área mesocárdica. Estos son los puntos principales o los focos principales en el cual vamos a centralizar lo que sería la auscultación. Hay algunos más accesorios, pero no son utilizados habitualmente. Tenemos, digamos, la localización, o podemos encontrar cuando nosotros realizamos la auscultación, lo que sería el primer ruido cardíaco, que corresponde principalmente al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que serían tricúspide y mitral, y corresponden principalmente a lo que sería la sístole ventricular en el ciclo cardíaco. Habitualmente el primer ruido es más intenso en lo que sería el foco mitral y es más grave que el segundo ruido. Contrariamente, podemos encontrar el segundo ruido, que corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas, aórtico y pulmonar, caracterizado por ser más breve y más agudo que el primero, pero con la característica de que puede desdoblarse fisiológicamente con la inspiración, y esto podemos provocarlo habitualmente nosotros en nuestro propio cuerpo, realizando una auscultación, preferentemente en lo que sería la región del mesocardio, y cuando realizamos una inspiración profunda vamos a notar que el segundo ruido se produce como una pausa o un silencio entre ambos componentes del segundo ruido, que correspondería el primero a lo que sería el cierre de la válvula aórtica y el segundo al cierre de la válvula pulmonar. Fisiológicamente este desdoblamiento, este segundo ruido, se produce porque durante la inspiración profunda se produce una presión negativa, lo cual aumenta el retorno venoso, y esa sobrecarga de sangre que llega a la región derecha del corazón produciría un retraso del cierre de la válvula pulmonar. Tenemos un tercer ruido que se le atribuye a la vibración del músculo ventricular en relajación y causado por un llenado abrupto con un rápido ascenso del anillo valvular. Lo que caracteriza a este tercer ruido es que es frecuente en niños, es decir, podemos encontrarlo de forma totalmente normal. Es poco frecuente en adultos, lo que lo vuelve patológico en esta etapa de la vida. Es poco intenso y grave, auscultable solamente en la región del ápex. Esto es una característica importante a nivel semiológico porque nos permite detallar o describir la existencia per se de un tercer ruido, y hace referencia prácticamente a lo que sería una disfunción ventricular. Es muy hallable o localizable en lo que sería la insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos también lo que sería un cuarto ruido que se atribuye a la puesta en tensión tanto del aparato valvular auriculoventricular como del miocardio ventricular a causa de la aceleración del llenado final diastólico por la sístole auricular. Lo que caracteriza a este cuarto ruido es que generalmente es patológico. Si tenemos que realizar una localización de estos dos ruidos patológicos, podríamos decir que el cuarto ruido se encuentra precede, mejor dicho, al primer ruido, y el tercer ruido se encuentra posterior a lo que sería el segundo ruido, si hablamos de lo que sería de su localización en el ciclo cardíaco. Podemos encontrar los desdoblamientos, como hemos mencionado del segundo ruido. Habitualmente el desdoblamiento se refiere a dos fenómenos sonoros sin un silencio intermedio, y El
El desdoblamiento del primer ruido es raro y si lo podemos encontrar, obedece habitualmente a lo que sería un bloqueo completo de rama derecha. Es decir que cuando encontramos un desdoblamiento del primer ruido, generalmente obedece a un proceso patológico. Aunque el desdoblamiento del segundo ruido puede ser, digamos, normal y podemos provocarlo fisiológicamente, puede ser patológico en retornos venosos anómalos, digamos una ICC, digamos, que produce un aumento del retorno venoso, un bloqueo completo de la rama derecha, la presencia de una comunicación interventricular o un infarto de miocardio. A veces podemos encontrar lo que se denomina un desdoblamiento paradójico, es decir, que el desdoblamiento no se produce en la inspiración, sino que se produce en la expiración y habitualmente obedece a alteraciones de causas eléctricas, como por ejemplo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se caracteriza por la presencia de una vía de conducción eléctrica anómala. Tenemos también, digamos, diferentes situaciones en las cuales podemos encontrar refuerzos y atenuaciones de lo que serían los ruidos cardíacos sin encontrar un tercer o un cuarto ruido, pero también puede suceder que haya un refuerzo en estos dos ruidos patológicos. Habitualmente esos refuerzos tienen relación con un aumento de la cinética valvular por un aumento del metabolismo, lo cual produce un aumento de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo en un cuadro de hipertiroidismo, o cambios, es decir, a una hipertrofia de su morfología. Habitualmente sucede preferentemente en deportistas, donde se produce una hipertrofia no patológica de lo que sería el músculo cardíaco. Semiológicamente hablando, las atenuaciones no tienen un gran valor. Cabe destacar que el refuerzo o la atenuación puede verse afectado también por modificaciones en lo que sería el componente anatómico de la pared torácica, es decir, en un paciente que tiene una pared torácica un poco más plana de lo habitual podemos encontrar un refuerzo, y en situaciones patológicas como por ejemplo un tórax en tonel en un paciente con EPOC podemos encontrar también atenuaciones de los ruidos. También podemos encontrar otros ruidos, como por ejemplo el clic aórtico, que es producido por las vibraciones de la pared aórtica, las valvas y el anillo sigmoideo, y habitualmente es consecuencia de una estenosis valvular no calcificada que aparece en hipertensión arterial grave y en anteromatosis aórtica. En lo que sería la localización a la auscultación se lo percibe mejor en el foco apexiano y el accesorio. También podemos encontrar un clic pulmonar que tiene similares características que el aórtico, se modifica con la inspiración, lo cual de esta forma podemos diferenciar uno del otro, y se presenta habitualmente en estenosis, en hipertensión arterial valvular pulmonar, en este caso en la comunicación interventricular, y en una dilatación idiopática de la arteria pulmonar. Podemos encontrar el chasquido mitral, que se lo percibe mejor luego del componente aórtico del segundo ruido. Podemos ocultarlo en un decúbito lateral izquierdo, en el área del ápex, y diferencia una estenosis mitral orgánica reumática de la pseudoestenosis. Este hallazgo es un poco dificultoso de encontrar hoy en día por lo controlado que se tiene, digamos, las enfermedades reumáticas. Tenemos también un chasquido tricuspidio que tiene similares características y la misma causa, y se la puede detectar en el foco tricuspidio, aumenta de intensidad y se aproxima al segundo ruido durante la inspiración. Y por último vamos a mencionar lo que podemos encontrar a nivel de los cambios morfológicos producidos por latidos que habitualmente obedecen a trastornos patológicos. Estos son los latidos universales del tórax y podemos encontrar, por ejemplo, como pueden ver en el gráfico, un latido diagonal invertido, que es el menos frecuente, digamos, de los latidos que podemos encontrar. Y habitualmente lo que sucede es, como pueden ver en la imagen, que hay una retracción de lo que sería la región izquierda de la pared torácica con un aumento, digamos, de lo que sería su contraparte, la región derecha. ¿Sí? Habitualmente en estos latidos vamos a encontrar que hay una presión positiva de un lado y una presión negativa del otro, es decir que hay un aumento, digamos, en lo que sería la expulsión o la propulsión de la pared torácica, un latido, digamos, hacia afuera, y en una región contraria vamos a encontrar como una inversión o un movimiento contrapuesto al que podemos encontrar. Como pueden ver, digamos, en la figura tenemos un latido que produce una compresión de lo que sería la región torácica con una expansión de su contraparte, o sea, una compresión en la región izquierda y una expansión en la región derecha. Habitualmente esto
tiene una causa bien definida, que hace mucho tiempo era el aneurisma de aorta suprasigmoidea con insuficiencia valvular aórtica, y que actualmente son pocos, digamos, los ejemplos que se observan en esta situación. Habitualmente lo podemos encontrar, como pueden ver en el gráfico inferior, como consecuencia, digamos, de un aumento del tamaño auricular, lo que produce una expansión de la pared derecha con una compresión de la pared izquierda. Se llama latido diagonal invertido porque el latido diagonal directo, que vamos a ver más adelante, tiene, digamos, similares características, aunque el movimiento se encuentra invertido. Tenemos también lo que se conoce como el latido sagital o anteroposterior. Es el segundo, digamos, en prevalencia de los latidos universales y consiste en el desplazamiento hacia adelante de toda la pared anterior del tórax, con depresión de ambas caras laterales y de la base posterior izquierda, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, se encuentra bien detallado. A su vez también tenemos lo que sería el cuarto latido en orden cronológico, sería el latido transversal, y es, digamos, la variedad más común, ¿sí? Se denomina también latido universal en balancín y por el aspecto produce el ascenso sistólico de la base del hemitórax derecho y la pared abdominal adyacente junto al descenso de la homónima izquierda cuando se la observa desde los pies del enfermo, como pueden ver en el gráfico. Y por último tenemos lo que sería el latido diagonal directo, que habitualmente es originado por el desplazamiento hacia afuera del área precordal, y lateral izquierda con depresión simultánea de las porciones anterosuperiores y laterosuperiores del hemitórax derecho. Habitualmente es ocasionado por hipertrofias ventriculares, generalmente es ese tipo de patologías por el aumento de la pared ventricular, lo que produce una fuerza o una expansión de lo que sería la región izquierda torácica con una compresión en su parte homónima, o sea, la región derecha. Habitualmente estos son los latidos que podemos encontrar de carácter patológico y en diferentes enfermedades como descripción a nivel torácico. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios y les dejo un enlace para que puedan participar del sorteo que está realizando el canal. Muchísimas gracias.